Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Y bueno, en este video estaremos reaccionando a el naufragio más buscado. Así que bueno, este video es del canal Pionero. Les voy a dejar el link en la descripción de su canal o de este video, ya que los créditos son todos para él. Y sin más que decir, pues comencemos. Y agradezco tu like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otro video estaría bien reaccionarlo de este estilo. O tipo así de terror o de tipo iceberg o de ese estilo. Y bueno, buen provecho si estás comiendo, así que comencemos. Es una noche fría y tormentosa frente a la costa de Florida en 1622. Un barco Los español Cayos. cargado de oro y plata intenta Eso pensé, güey, que fueron los putos españoles, ¿no? desesperadamente regresar a España. Pero al atravesar Vean, antes de regresar a España, o sea, a ver, es que en la historia de México, según los españoles, se robaron todo el oro, ¿verdad? O la gran mayoría. Aunque ahí era en Florida, pero bueno, pues no sé, a lo mejor andaban por allá. A lo mejor era el oro, pues, de México, ¿no? A ver, pues no sé, pero supongo que fue por esos años, ¿no? el estrecho de Florida, navega directamente hacia un huracán. Sus mástiles se rompen, el timón es arrancado por las olas y en cuestión de minutos, el Atocha se hunde. Según los registros, al menos 500 millones de dólares en tesoros se perdieron esa noche y su ubicación terminó convirtiéndose en un completo misterio. Pero más de 3 siglos después, tras permanecer en el fondo del océano, el mayor botín jamás visto fue finalmente descubierto Sí lo y resultó encontraron. ser mucho más valioso de lo que nadie había imaginado. Modelamos toda la historia para mostrarte Es lo que les iba a decir que pues se me haría raro que actualmente no lo habrían encontrado. Y realmente a lo mejor sí lo encontraron, pero pues no dicen para quedarse el dinero y todo el botín. Pero pues bueno, ya se lo encontraron. cómo un hombre y su equipo de cazatesoros aficionados pasaron décadas buscando el barco y cómo su ingeniosa ingeniería y un antiguo documento finalmente los condujeron al naufragio más valioso de la historia. Cuando el Atocha se hundió aquella fatídica noche, terminó sobre un arrecife poco profundo en los Cayos de Florida, una cadena de islas de unos 320 kilómetros. En ese momento, la ubicación del barco era conocida, pero solo unas semanas después, un segundo huracán destrozó los restos, dejando un rastro de escombros por el fondo marino. La localización del Atocha Y eso pues les iba a decir que después pues, de tantos años, tal vez el barco estaba ahí, pero después de tantos años ya pues se queda como que enterrado, ¿no? Por tanta arena o por tantos huracanes así, se cambia de lugar y así. Entonces ya es muy difícil encontrar el tesoro. parecía haberse perdido para siempre, pero los registros de su tesoro jamás se olvidaron. Según el Oh manifiesto no, de güey. carga, transportaba 150 lingotes de oro, 1000 lingotes de plata y más de 50 cofres llenos de monedas. En total, hoy ese tesoro valdría al menos 500 millones de dólares. Todo lo que alguien tenía que hacer No era mames. encontrarlo. Es un chingo eso, güey. Güey, es demasiado eso. Porque en México, pues 500 millones es demasiado. O sea, 500 millones de pesos, pero no eran de pesos, sino de dólares, güey. A la madre, o sea, demasiadísimo, güey. O sea, muchísimo, güey. Ahí es donde entró en escena el cazatesoros estadounidense Mel Fisher. Había pasado toda su vida buceando y junto con su esposa dirigía una escuela de buceo en California, donde enseñaron a más de 60,000 personas a sumergirse. Con la promesa de la tocha en los Cayos de Florida, Mel y su familia se mudaron al otro extremo del país para dedicar sus vidas a la búsqueda del A tesoro. ver, ahí está Florida o Florida. Ok. Pues vean, está pues casi a la par sobre México, ¿no? O sea, más o menos. Que yo no sé en dónde quedaba Florida. Otro extremo del país para dedicar sus vidas a la búsqueda del tesoro. Con poco más que un barco y algunos detectores de metales, comenzaron la búsqueda en una zona llamada Los Cayos Matecumbe, mencionados en varios documentos del siglo XVII. Pero después de un año de trabajo y más de 160,000 kilómetros recorridos, no habían encontrado absolutamente nada. Para muchos, hallar el Atocha en esa vasta extensión de océano parecía imposible, pero Mel tenía un arma secreta: el historiador Eugene Lyon. Para aprender más sobre dónde se había hundido el Atocha, Lyon viajó a los archivos españoles en Sevilla y encontró este documento.
Fechado apenas Sevilla es pues en España, ¿no? 4 años después del Creo. naufragio, en la última página se mencionaba que una búsqueda se había realizado en un área llamada Los Cayos Marquesas, a más de 160 kilómetros de ¿De donde dónde Mel estaban estaba ellos? buscando. Mel y su equipo trasladaron inmediatamente su embarcación y comenzaron a explorar esta nueva zona. Pero ahora los buzos trabajaban en aguas más profundas y tenían un enorme problema: la visibilidad. Agua muy Aunque el agua era turbia. clara en la superficie, en el Como fondo era muy apenas podían ver profundo, sus ¿no? propias manos. Así que Mel ideó una solución tan simple como genial. Colocó 2 grandes tubos en su barco que podían bajarse frente a las hélices. Estos redirigían el agua clara de la superficie y la impulsaban hacia el fondo, justo donde los buzos Como si fuera una luz, pero de agua. Qué mamada. estaban trabajando. O sea, Esto no pues solo qué genio, despejaba ¿no? perfectamente el agua turbia, sino que además tenía el efecto adicional de excavar un gran agujero y dejar al descubierto cualquier objeto enterrado bajo la arena. Entonces, un día de ¿A 1971, poco así? ¿A poco aunque el barco estuviera hasta arriba, con la propia potencia de los motores, pues como que llegaba hasta abajo para excavar? No la creo, arena ¿no? se apartó y dejó al descubierto una enorme ancla. Aunque no era un tesoro, fue la primera pista real de que lo auténtico quizá Estaba no por ahí estaba muy cerca. lejos. Comenzaron a aparecer más artefactos: copas, espadas, balas de cañón y Vean, es lo que les dije que después de que pasen tantos años, es casi imposible encontrarlo porque ya se queda en la superficie. O sea, pues enterrado, ¿no? Entonces, o sea, aunque tengas como que tecnología, o sea, por ejemplo, creo que en el agua, como que hay como que escáneres y así, ¿no? Que pues como que te mandan como que pues, como que señales de cómo es el terreno. Entonces, pues si hay una piedra, pues te marca que hay una piedra. Porque avienta como que rayos X o no sé cómo se llaman, güey. Y, y así es como ve qué hay en el agua. Pero si está enterrado, aunque tengas la mayor tecnología, bueno, esa, ¿no? De los rayos, pues no te va a marcar nada porque está abajo, ¿saben? Entonces, pues sería muy difícil clavos encontrarlo. de hierro usados para mantener unido el barco. Para llevar el control, empezaron a crear un mapa de círculos que mostraba dónde se había encontrado cada objeto. Con el tiempo, una línea clara empezó a formarse en el mapa y concluyeron que el botín principal de la Tocha debía encontrarse en algún punto a lo largo de esa línea. Para encontrar el Atocha, la tripulación seguía un rastro de objetos que parecía guiarlos hacia el mayor tesoro de todos. Y luego ahí, o sea, supongamos que yo encontré ese tesoro, o por ejemplo tú, el que está viendo, pues tú qué harías o qué es lo que hay que hacer. O sea, hay que ir al gobierno a entregárselo o te lo quedas en silencio o qué. ¿Saben? O sea, a ver, creo que lo que deberías de hacer es avisarle a las autoridades, ¿no? Pero luego las pinches ratas pues se quedan todo y te dan ahí unos 10 pesos nomás. O nomás sean como que las gracias y ya. También te lo podrías quedar, pero güey, al ser pues como que tanto el botín, al gastártelo pues te van a investigar, ¿no? Pues de dónde lo sacaste y entonces, ¿ustedes qué harían? O tampoco qué harían, pero en este caso, ¿qué es lo que habría que hacer? Creo que hay que avisarle a las autoridades y todo, ¿no? Pero al avisarles, pues como que se quedan con todo prácticamente, o la mayoría, pero creo que con todo, porque no es tuyo, es de ellos. O a ver, pues no sé, pero creo que así es. Pero tras 2 años rastreando esa línea, no lograron hacer ningún hallazgo valioso. El dinero de Mel se estaba agotando rápidamente y si no encontraban algo pronto, no tendría forma de financiar la búsqueda. Pero entonces, en 1973, a solo unos cientos de metros del ancla, el equipo descubrió un escondite de monedas de plata y 3 enormes lingotes de plata. Solo este hallazgo valía mucho más de $100,000, pero no estaba claro si provenía de la Tocha o de su barco hermano, que también se había hundido aquella noche. Así que regresaron a los archivos y revisaron el manifiesto de carga. Cada pieza de oro y plata estaba registrada en ese documento junto con su peso exacto y su número de serie. Al comparar Y ahí supieron de qué barco era, ¿verdad? los grabados de los lingotes con el texto, confirmaron que el rastro del tesoro que seguían realmente pertenecía a la Tocha.
La tripulación empezó a limpiar sistemáticamente las monedas mediante electrólisis y a venderlas para financiar la expedición. Mel y su equipo estaban de nuevo en marcha. Con esta inyección de dinero, el grupo salió a buscar más tesoros, ahora equipados con nueva tecnología de detección por sonar. Pero justo cuando empezaban a avanzar, el estado de Florida comenzó a reclamar la propiedad de Es lo que le dije, pinches ratos de mierda, todos güey. los tesoros recuperados. Y Mel decidió contraatacar en los tribunales. Mientras Que es que el gobierno son unos hambriados. Saben, o sea, que hijos de la verga, saben, o sea. tanto, el equipo siguió encontrando cada vez más objetos a lo largo de la línea. Entre ellos un hallazgo importante. Un 9 cañón. cañones de bronce con inscripciones de la Atocha grabadas en sus cañones. Pero tan De solo bronce, güey. A ver, pues aunque si un cañón y sea de bronce, a lo mejor y vale algo, ¿no? Como pues $1000, no más, yo creo, güey. Saben, o sea, aunque te encuentres eso que es basura, igual vale mucho. día después de descubrirlos, una de sus embarcaciones volcó durante la noche, causando la muerte de 3 serio? tripulantes, incluido No. el hijo de Mel. No mames. Pasaron 3 años y el equipo continuó buscando sin encontrar O sea, nada. güey, o sea, ustedes imagínense que les pasa lo mismo, que encuentran el tesoro por tantos años y tanta inversión, porque tampoco es como que sea gratis, o sea, todo el combustible del barco y todo. Y luego que hasta uno de tus hijos pues fallezca por un huracán. Y luego que ya hayas encontrado el tesoro y que el gobierno de mierda pues te diga, a ver, güey, es mío, tráelo para acá. O sea, ahí se imaginan qué injusticia, güey. Pero igual por una parte, o sea, tampoco está mal pues lo del gobierno, pero pues que se queden 50 y 50 o algo así, ¿saben? O sea, en ese caso pues que el gobierno pues lo hubiera buscado, ¿no? ¿Saben? Pues como si el gobierno lo busca y luego lo encuentra y luego yo voy con el gobierno y le digo, "Ah, es mío, cabrón, dámelo", o sea, pues no tiene sentido, ¿verdad? Pistas. La línea se había agotado. Durante la búsqueda, Mel mencionó con frecuencia un documento misterioso que había leído, escrito por uno de los sobrevivientes de la Atocha. Según ese texto, el superviviente había ayudado a un almirante a introducir de contrabando unos 32 kilos de las mejores esmeraldas colombianas del mundo a bordo del barco. 32 kilos, güey. Imagínate que una esmeralda, ¿cuánto vale, güey? ¿Y cuánto pesa una esmeralda? Pues no sé, unos 10 gramos, 20 gramos, nada, menos. Imagínate 32 kilos, güey. A la madre. Claro dónde había leído Mel ese documento, pero estaba absolutamente convencido de que el tesoro de la Atocha incluía algo más que oro y plata. Mientras tanto, tras 8 años de batallas legales, Mel venció al gobierno y finalmente obtuvo el derecho al 100% del tesoro. Qué bueno, Pero para güey. finales de los años 70, Mel ya había gastado más de $6 millones buscando el Atocha No y el mames. escurridizo botín 6 millones, güey. Y de dólares, no de pesos, güey. Iván, supongo que en los tribunales y con eso de lo del gobierno también se ha de haber gastado mucho en abogados y en cosas así, ¿saben? O sea, aún no aparecía. Cada pequeño objeto encontrado en el camino mantenía en vilo a la tripulación y todo indicaba que el tesoro debía encontrarse en algún punto de la línea, pero todo eso estaba a punto de cambiar. En 1983, mientras se dirigía nuevamente hacia la línea, el magnetómetro que vean, pues estuvieron como por 10 años buscándolo, ¿no? O incluso más. del equipo comenzó a marcar señales intensas. Los buzos descendieron para comprobarlo y hallaron varios objetos metálicos en una zona al sureste de la línea. Al trazar esos puntos en el mapa, una nueva línea empezó a desprenderse de la original. Sabían que el barco se había desintegrado un mes después de hundirse, así que era posible que los restos se hubieran desplazado por una ruta diferente. Siguieron esta nueva línea durante un par de años y esta continuó revelando pequeños fragmentos del tesoro. Entonces, el 20 de julio de 1985, exactamente 10 años después de la trágica muerte de los 3 tripulantes, apareció un objeto grande pero tenue en el escáner del sonar. Todo el 2 buzos tesoro, güey. entraron de inmediato al agua y comenzaron a buscarlo. Por corazonada, Greg Wareham decidió desviarse unos 90 metros hacia el este y allí estaba.
Frente a él se encontraba un naufragio de unos 24 metros de largo con montones y montones de lingotes de plata encima. A un costado había varios cofres llenos de monedas y barras de oro que brillaban bajo la luz. No había duda de que tras 16 años de búsqueda, 16 Mel y su años. equipo por fin habían encontrado el gran botín. De manera increíble, oculto entre los restos apareció una esmeralda del tamaño de un pulgar, que por sí sola valía más de $800,000. No En mames. otra parte del naufragio surgió otra. Solo una, güey. Y es del tamaño del pulgar. Imagínense 32 kilos de esmeraldas. A ver, igual, eso es lo que traía el barco. A lo mejor, pues nada más encuentras cierto botín. Lo demás, tampoco creo que hayan encontrado el 100% del botín. O sea, está muy difícil, ¿no? Pero Esta vez valorada en más de $1,000,000. Con el tiempo se descubrieron más de 2,000 de las mejores esmeraldas sin tallar dos y la mil, güey. historia de Mel resultó ser cierta después de Oh, todo. mira, una foto real, güey. No mames. Qué gran historia, güey. De Mel resultó ser cierta después de todo. Increíble, ¿no, güey? Güey, después de 16 años, vean, ya ese vato ya está bien viejío, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que como que sí se tardaba más, yo creo que ya no, güey. O sea, es que, güey, 16 años, güey, es muchísimo. O sea, imagínate que tienes como 50 y luego te tardas 16 años, ya tendrás 66, güey, ya casi los 70, o sea, bueno, al mínimo lo encontró porque obviamente al hacer este tipo de cosas o no sé, actividades o como le quieran llamar. Bueno, pues no es una actividad, pero al hacer este tipo de cosas, pues si encuentras el tesoro, pues muy bien, ¿verdad? Y pues triunfaste. Pero si no lo encuentras, perdiste todo. ¿Saben? O sea, ahí como dijo en el video que se había gastado más de $100 millones ya. A ver, supongo que en el combustible del barco, y en todo, ¿no? Y sus tripulantes y todo. O sea, es demasiado, güey. Pero vean, mínimo lo encontraron porque si no lo encontrarían, pues estarían pérdidas. Y luego el gobierno de mierda, como siempre, pues metiéndose, ¿verdad? De putos chismosos. Lo bueno que ganó el caso, pero a ver, yo igual, a ver, obviamente que soy a la chinga del gobierno, ¿verdad? Pero pues no sé. O ponle que si el gobierno me dice, es mi tesoro, yo le digo, a ver, güey, ayúdame a buscarlo. Porque pues nomás te está rascando los huevos y luego ya lo encuentro yo y ya quieres todo. O sea, no mames. Si el gobierno me dice así, le digo, a ver, pues mejor ayúdame, güey. Y si lo encontramos, no lo repartimos entre dos, ¿verdad? Igual son $500 millones, o sea, es demasiado. O sea, es más dinero del que te puede gastar en la vida, ¿saben? Entonces, pues no te hace falta tanto, güey. ¿Saben? Entonces yo, o sea, o sea, obviamente el gobierno está mal, pero a la vez, pues yo le diría algo así, ¿no? Que me eche paro y le doy el 50%. Y así, ¿verdad? Pero tampoco yo voy a hacer todo y luego que se lo quede todo el gobierno y sin hacer nada y sin haber gastado ni un dólar, pues no, ¿verdad? Pues bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? La verdad, estuvo bueno este video y estoy seguro que así como este naufragio hay cientos o incluso miles de barcos que se han hundido y ahí han de estar cosas valiosas, ¿no? Aunque bueno, pues la mayoría de cosas que se caen al mar ya no sirven. O sea, por ejemplo, imagínate que te encuentras un barco pues carguero que se haya hundido, que a lo mejor y traía carros y cosas así, o que traía Porsche o pues Lamborghinis o así, y se caen al agua y te los encuentras. Pero pues de nada sirve porque ya no sirven, porque ya se los comió el agua, ¿saben? Pero en este caso, pues los tesoros así de oro, plata y así, pues no les pasa nada, ¿verdad? O sea, vean que lo encontró después de 300 años más o menos. Y aún seguían intactos, más o menos, ¿saben? Entonces, así como ese naufragio, estoy seguro que hay muchos. Pero pues el problema es encontrarlos, ¿verdad? Y lo difícil que es.
No, gente, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios qué otro video podré reaccionar y buen provecho si estaban comiendo. Sin más que decir, adiós.